Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. En esta oportunidad, nuevamente te saluda tu hermano Marco Marín Parra, de la ciudad de Lysekil, Suecia, para los 5 continentes. A través de esta grabación queremos entrar a tu hogar, a tu lugar de trabajo, a donde quiera que esté, y vamos a entrar con la palabra del Señor. Así que te doy la muy bienvenida en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y te invito para que tú puedas abrir la Sagrada Escritura en el Evangelio de Marcos capítulo 9 en esta oportunidad, y vamos a leer la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Evangelio de Marcos capítulo 9 del versículo 14 en adelante. Amén. ¿Lo has encontrado? Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrieron a él, le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ello? Y respondió uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y le echa espumarajas y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Y respondió él, les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar traérmelo? Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Y él le dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Palabra de Dios. Démosle honra y gloria por su poderosa, eterna y bendita palabra que el Señor pone dentro de mi corazón, para poder en este día exhortarla, exponerla, predicarla, enviarla para cada uno que aquellos que hoy necesitamos de esta fuente viva.
Gracias, Padre. Permítenos, Señor, en este instante de nuestras vidas, estar en la cobertura de tu Santo Espíritu. Permítenos, Señor, que no sean mis palabras, Señor, sino que sea el Espíritu Santo que siga trabajando en cada uno de los corazones, en cada una de las personas que tienen necesidad de esta fuente viva, de esta palabra reedificadora, restauradora, esta palabra que Jesús nos entrega, que nos da la mano y nos ayuda a levantarnos. En el poderoso nombre tuyo, de tu Hijo y de tu Santo Espíritu, te digo amén y amén. Ayuda mi incredulidad. Así le he puesto al mensaje de esta mañana, de este día. Hemos leído el Evangelio de Marcos, capítulo 9, del 14 al 29. Al descender el Cristo del monte de la transfiguración, halló a sus discípulos en un gran apuro. El estado glorioso del Señor no le impide ocuparse de los apuros que los suyos pasan aquí abajo. Muchas veces creemos, amigos y hermanos en Cristo, que el Señor no está preocupado por nosotros, pero la palabra nos ayuda a entender que sí, en cada momento. Y podemos ver cuán oportuno llega. Jamás nunca el Señor llega tarde. Le había sido presentado un muchacho poseído y no podían hacer nada por él. Con lo que los escribas podríamos decir que estaban en su día, como que estaban recriminando a los discípulos, lo estaban humillando, diciendo que nada podían hacer. Pero si los discípulos recibieron con alegría la oportuna llegada de Cristo, los escribas la consideraron sin duda muy inoportuna. Pero no debemos pasar por alto la actitud general de la gente. Tan pronto, dice la palabra, como toda la multitud le vio, quedaron llenos de sorpresa, podríamos decir, y corrían a saludarlo. Era Jesús en persona que se acercaba a donde se necesitaba. Resulta fácil hallar la razón por la que se alegraban de verlo. Pero el primer pero de nuestro mensaje en este día, ¿pero por qué? Lleno, dice la palabra, lleno de asombro, lleno de sorpresa. El brillo de la transfiguración se transparentaba todavía en el rostro de Jesús, y la inesperada y oportuna llegada de Jesús después de una ausencia algo prolongada. El caso que dejaba perplejos a los discípulos fue presentado a Jesús. El rostro de Jesús demostraba el poder divino que hay cuando nos acercamos a nuestro Padre. No lo olvidemos que venía del monte. Podemos ver que en el capítulo 9 de Marcos, versículo 6, versículo 2 dice:
6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan y lo llevó aparte, solo a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Cuando un hijo de Dios, un hermano en Cristo, se hace presente, debe notarse el Espíritu Divino que hay en cada uno de nosotros, en cada uno de ellos. Y el Señor pregunta a los escribas, ¿cómo se puede ver en el original? ¿Qué disputáis con ellos? Versículo 16. ¿Cuál era la disputa que había? ¿Qué alboroto podía existir en ese instante? Los escribas enmudecieron, no respondieron, pues quedaron confusos ante su presencia. Los discípulos tampoco dijeron nada, pues quedaron aliviados y dejaron el asunto en las manos de Jesús. Pero el padre del muchacho le presentó el caso. Su hijo estaba poseído por un espíritu que le enmudece, le convulsiona, mejor dicho, y casi le hace pedazo, con lo que el muchacho se hallaba quebrantado de su salud, como hace notar el médico Lucas en Lucas 9, capítulo 9, versículo 39. Seguramente el pobre muchacho se estaba quedando como un esqueleto. Se estaba secando, hermano en Cristo, amigo. Los discípulos no pudieron prestarle ningún alivio. Les dije a tus discípulos, dice la palabra, que le expulsaran, pero no fueron capaces. Mejor dicho, no pudieron. No tuvieron fuerza, y el Padre había sido testigo de la inutilidad de los esfuerzos de los discípulos. ¿A quién va dirigida la represión del Señor en el versículo 19? Buena pregunta. Hay algunos comentaristas del versículo 19 como se achacan la falta de fe de los discípulos, otros a la multitud, otro al padre del muchacho, pero la reprensión es para todos los presentes y especialmente para nosotros, para los llamados hijos de Dios. La tristeza y aún la indignación del Señor son explicables, mejor dicho, por la incredulidad, por esa incredulidad general de una generación privilegiada con las señales y las continuas obras que Jesús llegó a cabo. Sin embargo, todavía hay incrédulos. La pregunta que hace Jesús, ¿hasta cuándo? Versículo 19. He recalcado que en el siglo XXI hemos sido también privilegiados, así como lo fue en la venida, en el caminar de Jesús por esta tierra. Hoy, más que nunca, tenemos mayores señales,
Pero ¿hasta cuándo?, pregunta Jesús. La deplorable condición en que se hallaba el muchacho cuando fue presentado a Cristo y la lamentable exposición del caso de parte del Padre. Dice la palabra: y cuando el Espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Parecía como que si el demonio desafiara a Cristo al ejercitar todo su poder contra el muchacho, como si el Señor fuera incapaz, como lo había sido los discípulos, de llevar a cabo el exorcismo. Jesús preguntó al padre del muchacho: ¿cuánto tiempo hace que esto le viene sucediendo? Versículo 21. No es que Cristo no lo supiera, pero quería oír de los labios del Padre para que quedase bien claro que, a pesar de ser un caso tan inveterano, un caso antiguo como extremo, para él no había nada imposible. El padre del muchacho contestó que eso le sucedía desde niñez, y se extendió en las explicaciones de otros detalles que agravaban la tristeza y la condición del muchacho, y terminó con una angustiosa súplica: si puedes hacer algo, si puedes hacer algo. Aleluya, bendito y alabado. El texto bíblico del versículo 22 dice: ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Podemos ocupar en nuestro idioma distintos adjetivos, pero no cambiar lo que es la palabra del Señor, lo que el Señor pone en mi corazón. Si puedes hacer, haz algo, diría yo en este día. Muévete a compasión sobre nosotros y ayúdanos. Ten misericordia. Queremos recordar el leproso de Marcos capítulo 1, versículo 40. Había dicho a Jesús: si quieres, puedes. Estaba seguro del poder de Cristo y solo ponía el sí en la voluntad del Señor. Pero este hombre parece no dudar de la voluntad misericordiosa de Jesús, pero pone el sí en su poder, lo que mostraba una fe muy débil. La respuesta que le dio Cristo en el 23: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La lectura "si puedes creer", de poco ánimo puede servir a nadie, pues aunque la fe no puede ejercitarse sin la gracia de Dios, lo cierto es que su posibilidad está implícita en la frase "todo aquel que cree en Él", del Evangelio de Juan capítulo 3 versículos 15 y 16. Sin lo que la declaración de Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4 sería una mera sargasmo, como perdón
para los que opinen de manera diferente. El efecto, Cristo achaca el fracaso únicamente a la falta de fe, no a la capacidad de las personas. Con ello queda sin excusas quienes dicen que no pueden, así como es el gran consuelo para todos los que quieren sencillamente creer. Cree solamente, había dicho Jesús a Jairo, capítulo 5, versículo 36. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dijo Pablo y Sila al tembloroso carcelero de Filipos en Hechos capítulo 16, versículo 31. La fe no es algo fuera del alcance de nosotros, hermanos en Cristo, querido amigo. La fe, vuelvo a repetir, no es algo fuera del alcance de la humanidad. Podemos ir a Romanos capítulo 10, versículo 8 al 18. ¿Quieres creer? Por muy pequeño que sea tu fe, si es genuina, siempre hay posibilidad de que tu corazón se ablande y se cure de tu dolencia espiritual. La confesión de fe, que es del pobre Padre, hizo ante la palabra de Jesús. Esa confesión de fe que aquel Padre desmoralizado, ya como que era su última tentativa, se ve a través de sus temblorosas palabras a Jesús. Al instante, el padre del muchacho dijo a grito: creo, ven en auxilio de mi poca fe, ven en auxilio de mi incredulidad. Como si dijese: si es cuestión de voluntad, la expreso a grito, creo, no quiero que la curación de mi hijo sea impedida por mi falta de fe. Y si en el caso es difícil porque mi fe es todavía pequeña, te pido, Señor, que tú la aumente. Estas son las palabras que nos sirven de guía, de confesión, de declaración delante de cualquiera situación que podamos estar pasando. No solamente como padre de familia, sino como hermanos en Cristo, que debemos acudir al Señor para robustecernos espiritualmente y poder orar por todas aquellas necesidades que hay en este siglo XXI. Cual sea tu enfermedad, cual sea tu situación, cual sea tu aflicción, debemos acudir como acudió este Padre. Son palabras que podríamos extendernos por mucho tiempo, pero quiero ser prudente a esta hora y quiero que el Espíritu Santo y su palabra siga trabajando en cada uno de nosotros. Podemos leer en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, que tu gracia se haga fuerte donde mi fe es todavía débil. En mis debilidades, cuando siento más cercano el poderoso y eterno Salvador.
En mis debilidades cuando el Señor me toma y me levanta. En mis debilidades el Señor está conmigo para influirme aliento. La curación del muchacho. Jesús vio que se agolpaba rápidamente la multitud. En el versículo 25, y no quiso tener más tiempo de suspenso, sino que reprendió al espíritu inmundo. La orden que dio Jesús al demonio: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no entres más en él. No solo lo expulsa, sino que le prohíbe el retorno para evitar así las temibles recaídas. Cuando Cristo sana a una persona, la sana de veras, de modo efectivo y permanente. El demonio puede marcharse y volver otra vez, pero cuando Cristo lo ha expulsado, pide el visado de regreso. Pone esa cláusula donde dice: y no entres más en él. Aleluya. ¿Cómo tomó el demonio la orden de Jesús? Podemos verlo a través de la palabra. Se enfureció de sobremanera, pues salió gritando y agitado del muchacho con muchas convulsiones, como quien se resiste a salir, y al no poder impedirlo, se vengó con toda rabia. La furia con que trató al muchacho al salir de él fue tal que el gentío pensaba que había quedado muerto. Pero Jesús le tomó de la mano y le levantó, y él se puso de pie. Recibe esta palabra en este día. ¿Cuál es tu desaliento? ¿De qué manera estás en este día? Quizás estás postrado en una cama. Quizás estás sentado en tu sofá, abrumado con esas preguntas sin respuesta. Pero ahí está Jesús a tu lado. Él tomará tu mano y te levantará, y tú te pondrás de pies a enfrentar con Cristo todo lo que venga. Podemos ver la semejanza con Marcos 5, 41, 42. Aunque entonces la muchacha había muerto de muerte natural, y aquí el muchacho estaba como muerto, versículo 26, por la acción del demonio. Jesús siempre da la mano, y esa mano nos alivia. El alivio del padre del muchacho no es fácil. Esto se puede describir, pues solo describir y será comprendido quienes hayan pasado por una situación semejante. Cuando hemos estado derrotados, hermano, en Cristo, o sea, mejor dicho, derribados pero no derrotados, dice la palabra. Cuando estamos con una montaña de problema, de aflicción, se nos hace difícil mirar a la cima, se nos hace difícil subir la cumbre de la montaña. Pero ahí está Jesús para tomarnos de la mano, levantarnos, ponernos de pie y comenzar esa montaña de problemas, a escalarla, a subirla,
perdaño tras perdaño, lentamente para poder llegar a la cima. Pero cuando estamos en la cima y miramos hacia abajo, que se ven tan chicos nuestros problemas, es ahí cuando comprendimos, es ahí cuando entendimos que sin Cristo no podemos vivir, que Cristo es la ayuda y el socorro oportuno para cada una de las aflicciones. Lo fue para este muchacho, lo fue para este padre. La razón que Jesús dio a sus discípulos del fracaso de ellos que habían tenido en su esfuerzo por expulsar al demonio. Esta clase de demonio no puede salir con nada, sino con oración. Versículo 29 y ayuno. ¿Por qué no pudimos expulsarnos nosotros? Fue la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús aparte. Jesús dijo y le respondió claro que hay situaciones difíciles en nuestra vida, que no nos basta con 5 minutos doblar nuestras rodillas, sino también tenemos que entrar en una profunda comunión con Dios. La palabra nos dice en ayunar. Quizás será sorprendente para ti esta palabra en este día. No vamos a ayunar porque vamos a ahorrar la comida. No vamos a ayunar porque queremos bajar de peso. Vamos a ayunar para seguir clamando en oración. Porque si Jesús dice en su palabra que esta clase de demonio no puede salir con nada sino con oración y ayuno, vamos a hacer lo que dice la palabra. Vamos a hacer lo que dice la Sagrada Escritura. No lo que diga el siglo XXI. Hermano en Cristo, amigo, los hermanos de la fe entienden y comprenden lo que es oración y ayuno. Pero tú, amigo, quiero que comprendan esta hora, en este día. Prueba levantarte de madrugada y no poner nada en tu estómago y proponer al alcance de tu cuerpo. ¿Cuántas horas puede estar en ayuno y en oración por esa situación? Por esa situación quizás personal, o quizás sea de tu prójimo, o quizás sea de alguien muy cercano y está causando una herida en tu corazón. Pero ¿por qué no ir a la palabra de Cristo? ¿Por qué no ir a lo que Jesús nos enseñó? ¿Por qué no ir a la Sagrada Escritura? ¿Por qué buscar otros ritos, otras cosas que provienen de la humanidad, del humanismo y de montones de cosas? Me gustaría aplicar una palabra que son basuras. Nada se puede comparar con la Sagrada Escritura, con lo que el Señor nos dejó como guía, como sustento, como provecho en nuestras debilidades. Quiero decirte, hermano en Cristo y querido amigo, Jesús da a entender que hay unos demonios más peligrosos que otros
y que el poder para expulsarlo se alcanza con la oración de fe. Santiago 5, capítulo 5, versículo 15. Jesús nos da a entender, hermano Cristo, a través de la palabra. Los discípulos de Cristo no deben pensar que su trabajo va a ser siempre fácil. Hay ocasiones que es menester pasar la noche, como lo pasó Jacob en Génesis 32, versículo 24. En luchando con el Señor hasta recibir la bendición apetecida. Dios pone a prueba el concepto que tenemos sobre la oración. Dios nos somete como un entrenador, diría, de cualquier tipo de deporte o de cualquier disciplina deportiva. Suena mejor la palabra, un poquito más catedrático para aquellos oídos que les gustan escuchar palabras refinadas. Pero yo diría, como un buen entrenador que se esfuerza por su pupilo para que él pueda lograr una medalla, un triunfo. Jesús también se esfuerza y a través de la palabra nos da a conocer la receta, el método. No un método religioso, sino un método divino que está flexible a tu tiempo. Quizás te preguntarás, ¿tú tienes demasiado tiempo para orar, para entregar lo que estás entregando? Pero mi tiempo de trabajo no me permite. Hay tiempo para todo, dice el libro de Eclesiastés. Hay tiempo que debemos doblar nuestras rodillas, entrar en oración y ayuno para que el Señor se manifieste en todas aquellas vidas que lo necesitan. La oración, cuando no es personal, trae un fruto, trae un gusto y un sabor que aquellos que no lo han probado no saben la delicia, el manjar, la delicadez que sucede cuando recibimos una respuesta de Dios a nuestras oraciones. Es un gozo, es un sabor, hermano en Cristo, querido amigo, que tú no te puedas explicar en este instante. Solamente quiero que tú pruebes, que tú bebas, que tú escuches, que tú escudriñes la Sagrada Escritura. Haz como el padre del muchacho que exclamó, y este versículo, esta palabra, la recibimos la semana que pasó a través de la oración. Y sentí en ese instante que es la palabra que hoy necesita esta humanidad. Porque cuando reconocemos, realmente recibimos la ayuda. El Padre exclamó en el versículo 24 y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Cierra tus ojos en este instante y pídele al Señor que te ayude tu incredulidad,
porque yo le voy a pedir por la mía. Amén. Bendito y eterno Padre Celestial, una vez más, Señor, hemos expuesto tu palabra, hemos exhortado tu palabra, hemos predicado tu palabra. Tú conoces aquellos corazones que se han abierto, Señor, para recibirla. En ellos, Señor, sigue trabajando y ayuda a cada uno de ellos su incredulidad. Ayuda, Señor, a despojarse de todos los ritos, de todo lo que no está de acuerdo según la Sagrada Escritura. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, especialmente a nosotros, para poder seguir clamando a ti con fe. Que no haya incredulidad en nuestras vidas, que no haya duda que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos de los siglos. Eres tú el dador de nuestra vida. Eres tú al que buscamos, Señor, al que bendice, del que proviene toda bendición divina, del que proviene todo lo de los altos, del que levanta y restaura al caído. Gracias, Señor, porque tu mano está extendida para levantar a aquellos débiles de este día. En el poderoso nombre tuyo, de tu Hijo y de tu Santo Espíritu, te digo gracias. Amén y amén. Alabado y bendito sea el Señor, el Padre de misericordia, a esta hora. Antes de despedirme con gozo y alegría en esta mañana, muy temprano, para algunos anocheciendo, pero para el pueblo sueco de madrugada, una vez más quiero hacerte la invitación en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Jueves a las 20 horas de Suecia, mediodía en Centroamérica, 14 horas en territorio nacional chileno y en diferentes países con diferentes horarios. Tenemos un compromiso y es vuestro compromiso, porque el programa es confesionado a través de tu oración, a través de tu petición, a través que en distintos países doblan sus rodillas cuando leemos cada una de las peticiones que nos llegan a nuestra mesa de trabajo. El ministerio de oración, doblando rodillas, presenta vuestro programa Orando por el Prójimo. Te vuelvo a recordar, jueves 20 horas, un compromiso con Dios primeramente y con nuestro prójimo, a quien su palabra dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que en este día puedes pensar en lo que dice la Sagrada Escritura y el Señor va a seguir tratando en tu corazón. Amén y amén. Me despido una vez más desde la ciudad de Lysekil, Suecia, para los 5 continentes. Tu amado hermano en Cristo, Marco Marín Parra. Que el Señor te bendiga. Amén y amén.